Estamos ya en el quinto domingo de Pascua. Imagínense ustedes, pues ya ha avanzado más de un mes después de la culminación del Triduo Pascual en el primer domingo de Pascua. Nos quedan faltando después de este otros dos, el sexto y el séptimo. Como todos los domingos, las lecturas fijadas para la Eucaristía son tres. La primera tomada en tiempo pascual del libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda de una carta apostólica, en este caso será la primera carta de Pedro, que también cuyos apartes hemos leído también en los domingos anteriores, y la tercera del cuarto evangelio. En el tiempo pascual se prefiere pues el cuarto evangelio, a pesar de que estamos en el ciclo A de los domingos. Y se escoge el evangelio de Mateo. Para el tiempo pascual pues predomina el cuarto evangelio. Los domingos anteriores hemos leído textos del cuarto evangelio y también este domingo vamos a hacerlo. La primera lectura pues de los Hechos de los Apóstoles está tomada del capítulo sexto y dice así: En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número de los discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Les expliqué, amables oyentes, en programas anteriores que la llamada obra lucana del Nuevo Testamento comprende 2 volúmenes. El primero es el llamado Evangelio según Lucas, y el segundo volumen es el llamado Libro de los Hechos de los Apóstoles, Praxis Apostolon, Hechos de los Apóstoles. La obra es unitaria, el autor es el mismo. Se le suele llamar Lucas por una tradición que proviene del siglo II. En todo caso, la obra es unitaria. Eso está perfectamente demostrado desde el punto de vista histórico-crítico. Es el mismo autor el que escribe tanto el primer volumen, el llamado Evangelio de Lucas, como el segundo volumen, el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo maravilloso de este autor, su gran intuición, fue que quiso prolongar el plan de Dios explícitamente en su escrito, más allá del hecho de Jesús. Ya los evangelistas, Marcos y Mateo, y también el cuarto evangelio, muestran cómo en Jesús Dios cumplió sus promesas y llevó su plan al perfeccionamiento, a la plenitud. Este autor muestra pues que el cumplimiento del plan divino, se prolonga en el tiempo más allá del hecho mismo de Jesús. Y de esa manera la historia de la Iglesia, llamémosla así, es como la continuación del cumplimiento que tuvo en Jesús el plan de Dios. De esa manera, para este autor, el de Lucas y de Hechos, el tiempo de Jesús es el centro del tiempo. Así llama un autor evangélico muy importante, Hans Conzelmann, llama el tiempo de Jesús en una obra suya que lleva el título Die Mitte der Zeit, el centro del tiempo, que analiza el Evangelio de Lucas. Pues bien, este autor muestra los pormenores del primer crecimiento del grupo cristiano. Se dedica a Jerusalén. Probablemente hubo grupos cristianos también en Galilea. Este autor pues poco dice o casi nada dice de ellos. Se dedica al de Jerusalén porque tiene fuentes, dispone de fuentes que hablan de eso. Y luego, después de contar el primer crecimiento de la iglesia en Jerusalén y luego en los alrededores de Jerusalén, sobre todo por obra de Simón Pedro, él pasa
a desarrollar la importancia de una figura que no pertenece a los apóstoles, pero que equivale a uno de ellos, y es Pablo. La segunda parte del libro de los Hechos pues se dedica a Pablo. Ese es como el abanico pues que extiende el autor de este libro. Primero, los apóstoles encabezados por Pedro en Jerusalén, y luego la actividad de Pablo desde Jerusalén, desde Damasco, porque Pablo está en Damasco cuando es llamado, por toda Siria y por todo el oriente hasta el occidente del Imperio Romano, es decir, hasta la propia capital del Imperio, Roma. En el pedacito del capítulo 6 del libro de los Hechos que hemos escuchado, amables oyentes, conserva Lucas el eco, tal como él lo entendió, de una especie de conflicto que hubo en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Con esto que cuenta Lucas, nos damos cuenta nosotros, a tantos siglos de distancia, de un acontecimiento capital para la historia del cristianismo. El grupo cristiano de Jerusalén tenía, diría yo, dos vertientes o dos sectores. Uno, que eran los de habla hebrea, es decir, aramea, la lengua semítica que se hablaba entre los judíos en la época de Jesús, y desde la época del Imperio Persa ya no era el hebreo antiguo, el hebreo de la Biblia, resucitado ahora con muchos aditamentos y con gran simplificación en el Estado de Israel. No, era la lengua aramea. La lengua aramea era la lengua básica de Siria, de la Siria antigua, que se hizo lengua diplomática para el Imperio Persa. Era la lengua pues que se hablaba entre los judíos en la época de Jesús y, como les digo, a partir del siglo VI a.C. El hebreo quedaba reducido a élites intelectuales, al culto del templo, a la lectura de la escritura, en fin, y seguramente mucha gente lo podía entender, porque entre el hebreo y el arameo pues hay una gran cercanía, así como por ejemplo nosotros podemos entender algunas cosas cuando se lee en latín. El latín, la relación que hay entre el latín y el español, o mejor, entre el italiano y el español, es parecida a la que hay entre la lengua hebrea y la lengua aramea. Pues bien, había un sector en la iglesia de lengua hebrea, es decir, de lengua aramea, que era la lengua que se hablaba. Este sector era ciertamente el más original. A él pertenecían los apóstoles que llama Lucas, es decir, los 12 y los que conocieron a Jesús en Galilea, y los que lo siguieron de Galilea a Jerusalén, y los que tuvieron el primer contacto con él. Este grupito de habla hebrea, como dice Lucas, es decir, aramea, como les he explicado, este grupito es ciertamente el más original. Podían ellos recordar las palabras de Jesús en su tenor original, podían contar los hechos de Jesús en la lengua misma que habló Jesús. Recuerden ustedes, los que vieron la película de la Pasión de Cristo del famoso realizador americano, ¿cómo es que llama? Mel Gibson, como este hombre para los diálogos de la película se basa en el arameo que todavía hoy se habla en algunas localidades de Siria, concretamente en un pueblito llamado Ma'alula, en Siria hablan arameo. Y yo recuerdo cuando fui a la película, no solamente podía entender yo los diálogos de Pilato en latín, eso lo entendía perfectamente, sino que también entendía buena parte de las palabras en arameo pronunciadas por los sumos sacerdotes. Como uno conoce los textos evangélicos, inmediatamente captaba de lo que iban diciendo ellos en el arameo actual que se habla en Ma'alula, uno entendía lo que estaban diciendo. Pues bien, estaba pues el sector de lengua semítica, de lengua aramea, y había un sector, dice el texto, de habla griega. Rápidamente entonces, amables oyentes, quizá desde el tiempo mismo de Jesús, judíos de habla griega, es decir, que habían nacido en el extranjero y que habían venido a residir en Jerusalén o que pasaban por Jerusalén, conocieron quizá a Jesús. En el cuarto evangelio se habla de que había unos helenistas, ahora les explico, helenistas que querían ver a Jesús y se comunican con Felipe y Andrés, dos discípulos de Jesús que tenían exactamente nombres griegos. Felipe y Andrés son nombres griegos de judíos discípulos de Jesús. Pues bien, ya desde el tiempo de Jesús, presumiblemente judíos de habla griega se pusieron en contacto con
los cristianos, con los que después fueron cristianos. Y seguramente judíos de habla griega en Jerusalén escucharon el anuncio evangélico de Simón Pedro y de los demás del grupo de los 12 y se fueron acercando a la fe cristiana y seguramente recibieron el bautismo y formaron un grupo de cristianos de habla griega. Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, los llama los helenistas. Esa es la palabra, helenistas. En griego, Grecia se dice Elas. Los Juegos Olímpicos últimos fueron en la Hélade, es decir, en Grecia. Los Juegos Olímpicos de Grecia, Elas, es Grecia en griego. Y griego, es decir, el adjetivo griego se dice en griego Elin y en femenino Elini, de ahí viene nuestra Helena. Helena significa la griega. Había pues en el grupo cristiano de Jerusalén dos grupos, uno hablaba arameo y otro, los helenistas, hablaban griego. Helenistas viene de Elas, Grecia, Elín, griego, Elini, griega. Los helenistas eran personas de habla griega. El habla griega, después de la conquista de Alejandro, en el siglo, a fines del siglo IV, se extendió por todo el oriente, porque los sucesores de Alejandro, los llamados diádocos, gobernaron no solamente Grecia, sino también Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia. Ese fue el gran imperio dejado por Alejandro, y entonces el griego empezó a desplazar como lengua diplomática y lengua de contacto al antiguo arameo. Pues bien, naturalmente, estos cristianos que eran judíos de origen, de nación, pero eran de habla griega como lengua materna, se entendían mejor en griego que en arameo. Posiblemente el arameo también lo entendían, pero para ellos era más difícil, escuchar arameo que escuchar griego. Es decir, aunque uno sepa una lengua extranjera y le hablen en esa lengua, pues uno prefiere que le hablen en su lengua materna, que la entiende mejor. Pues bien, en Jerusalén, estos cristianos de habla griega que se habían hecho cristianos tenían reuniones aparte, es decir, formaban grupitos especiales y seguramente para poder entenderse en estos grupitos o poder participar de las palabras de Jesús, entonces empezaron a traducir las palabras de Jesús y las historias de Jesús del arameo al griego. Estas primeras traducciones al griego de las palabras y obras de Jesús, queridos oyentes, en Jerusalén, todavía en la primera década del cristianismo, es decir, en los años 30, entre el año 30 y 35, fíjense, es la base de lo que luego fueron los evangelios sinópticos que nosotros conocemos ahora, de Marcos, Mateo y Lucas. Aquí empezó, la traducción al griego de las palabras y de las historias de Jesús. Pues bien, nos cuenta Lucas a su manera. No voy a entrar a explicar un poco, las dificultades de esta noticia, que tiene su trasfondo. En fin, quedémonos simplemente en esto. Los cristianos de habla griega empezaron a protestar o a decir que cuando en la comunidad cristiana se suministraban alimentos y servicios, las viudas de los de habla aramea eran preferidas y eran postergadas las viudas de las de habla griega, es decir, había una cierta discriminación por grupos. Los preferidos eran los de habla aramea, que eran posiblemente o seguramente la mayoría, los más antiguos. A él pertenecían los que Lucas llama apóstoles, los 12, ¿ven? Y eran preferidos a los de habla aramea. Y se produjo entonces la protesta de los de habla griega. La protesta naturalmente llegó a oídos de los apóstoles y ellos entonces reunieron a la gente y buscaron arreglar el problema. Pedro es el que seguramente fue el que tomó la palabra, les dijo que no era conveniente pues que ellos, los apóstoles, abandonaran la labor de predicar el evangelio, el servicio de la palabra de Dios, como lo llama aquí el autor, el servicio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, para atender
las comidas de los cristianos más pobres, tanto de habla aramea como de habla griega, que ellos entonces iban a dedicar a la oración y al servicio de la palabra, y que para atender a las viudas y a los pobres de los de habla griega iban a nombrar a 7 personas para que se encargaran. Y aquí aparece la lista de esas 7 personas nombradas pues por los apóstoles para atender a los de habla griega. Dice que eligieron a estos. Esteban, en griego se dice Stéfanos. Stéfanos significa corona. Amables oyentes, este es el famoso San Esteban, el que luego mataron a piedra. Ustedes conocen la fiesta de San Esteban, el protomártir. El primer mártir se hace después de Navidad, el 26 de diciembre. Stéfanos, de ahí viene nuestro nombre castellano, Esteban. De ahí viene Steven en inglés. Stefan, dicen los alemanes. Es un nombre pues muy común entre los cristianos. Actualmente Steven, Steve también es otra forma inglesa del nombre de Esteban. Nosotros decimos Esteban, Estefanos es en griego. Esteban pues, y luego sigue Felipe, después de Esteban, Esteban, luego Felipe, Filipos es el nombre griego, Filipos. Filo significa amigo, hipos significa caballo, Filipos es un nombre griego, el amante de los caballos literalmente significa. En la lista de los 12 discípulos de Jesús hay uno que se llama Felipe. Este presumiblemente es otro Felipe, perteneciente pues al grupo de los 7, del cual se está hablando aquí. Luego sigue la lista, Prócoro, otro nombre griego. Luego Nicanor, Nican en griego es vencer. Vencer, Nicanor significa el vencedor. Luego Simón. Simón es al mismo tiempo nombre griego y hebreo. En griego es Simón, en hebreo es Simeón. Pedro seguramente se llamaba Simeón en arameo y le decían Simón en griego. Luego Parmenas y luego Nicolás. Todos estos nombres pues son griegos y constituyen el grupo de los 7. Los 7, generalmente, fíjense, desde la antigüedad de la Iglesia, como fueron nombrados por los apóstoles para el servicio de las mesas, es decir, para atender a los pobres, lo suelen llamar diáconi, es decir, servidores. El término diáconos en griego significa servidor. El verbo diaconin o diaconin en griego significa servir. Por eso, imitando un poco el estilo de San Pablo, con un poco tal vez de inmodestia, yo me hago llamar en la introducción de mis programas, David Kapkin, servidor del Evangelio. Así se llama Pablo a sí mismo. Asimismo, diáconos, tu evangeliu, servidor del Evangelio. La tradición cristiana llama a estos hombres diáconos, pero evidentemente la designación diáconos para estos hombres no equivale a lo que posteriormente en la Iglesia constituyó el tercer peldaño, el más bajo de la lista de los servidores ordenados de la Iglesia, que son los diáconos. Actualmente la estructura del sacramento del orden tiene 3 escalas. La más alta, el episcopado, episcopos; la segunda, el presbítero, es el presbítero; y luego la tercera, el diácono. Estos no son diáconos en ese sentido, sino que eran servidores de la comunidad. Posiblemente eran evangelizadores, o tal como los apóstoles. En todo caso, y esto es lo más importante, lo que hay en el fondo de esta historia, es que son prácticamente el grupo, digamos, básico de los cristianos de habla griega de Jerusalén. A estos los persiguieron, cuenta Lucas, los persiguieron porque eran más atrevidos en su predicación, en su exposición del significado de Jesucristo, eran más atrevidos que los de habla aramea. Estos eran, diría yo, más chapados a la judía y por tanto podían tener cierta consideración al decir las cosas. En cambio, estos venían del exterior, no habían sido formados tan estrictamente en la ley judía y en el respeto a las cosas del templo, y entonces a estos se les iban las palabras, y eso ocasionó pues resistencia entre las autoridades judías del templo, y entonces los persiguieron. A Esteban lo mataron a piedra, y los otros, para librarse de esta suerte, huyeron de Jerusalén
y empezaron a regar el evangelio cristiano por todos los contornos. Esta es lo que les decía yo al comienzo, es el hecho providencial tal vez más importante después del nacimiento de la iglesia, que estos hombres que hablaban griego y pusieron el evangelio en griego, empezaron a regar la noticia de Jesucristo fuera de los confines judíos, fuera de las fronteras judías, y empezaron a aceptar a personas que no eran judías de nacimiento en la iglesia. De ahí viene evidentemente el hecho de que nosotros, los que hablamos otras lenguas, los que no tienen, digamos, raigambre judía, hoy en día puedan ser cristianos. Estos dieron el paso más allá de las fronteras del judaísmo. La segunda lectura de este domingo, quinto de Pascua, amables oyentes, está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, como también en los dos domingos anteriores. En la carta de San Pedro, la primera carta de San Pedro es un documento muy importante de la órbita antioquena, es decir, de la iglesia de Antioquía, de esta iglesia de Antioquía que fundaron precisamente estos helenistas, estos judíos de habla griega que huyeron de Jerusalén, tanto hacia el sur como hacia el norte. Lo del norte lo conocemos bien, llegaron a Antioquía y en Antioquía formaron un grupo y en este grupo predicaron en griego, que era la lengua que se hablaba en Antioquía, ¿ven? Y aceptaron en el cristianismo personas que no eran judías y los aceptaron sin hacerlos circuncidar y sin cumplir todos los recovecos de la ley de Moisés. Estos lo hicieron. Ahí se formó, pues, digamos, la nueva imagen de la iglesia que luego se impuso. Hoy una iglesia, digamos, que cumpla, digamos, todos los pormenores de la ley judía ya no existe. Es decir, los helenistas de Antioquía dieron ese paso. Pues bien, la iglesia de Antioquía recibió luego de su fundación a Pedro. Posiblemente tuvo que salir de Jerusalén también huyendo. Eso lo supone el libro de los Hechos, y luego finalmente llegó a Antioquía Pedro. Allí se encontró con Pablo. En fin, no voy a entrar en pormenores. Y Pedro, desde Antioquía, adelantó una misión cristiana después de Pablo, también entre no judíos. Pablo, por un lado, adelantó esa misión entre no judíos y Pedro por el otro, los dos partiendo de Antioquía, adelantaron esa misión entre personas no provenientes del judaísmo. Pues bien, la primera carta de Pedro es un eco de esta misión petrina, es decir, de Pedro, entre no judíos en la órbita de la iglesia de Antioquía. Fíjense pues lo que dice aquí, lo que se dice en nombre del apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 9. Dice: queridos hermanos, acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Para vosotros los creyentes es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra desechada por los constructores. Esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Vosotros, en cambio, sois una raza elegida, un sacerdocio regio, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que nos llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa.
En este pedacito de la primera carta de Pedro se conjugan, amables oyentes, la enseñanza de la iglesia de Antioquía sobre Cristo y sobre la iglesia. Es muy parecido a lo que dice acá Pedro, es muy parecido a lo que también Pablo en sus cartas dice y supone. Es una cristología, digamos, muy semejante, y también una eclesiología, es decir, una doctrina sobre la iglesia muy semejante, la que aquí, pues en nombre de Pedro, se proclama y la que podemos leer en las cartas de Pablo. Pablo y Pedro son dos discípulos muy cercanos y el vínculo que los une es precisamente la iglesia de Antioquía. Pedro y Pablo estuvieron en Antioquía, allí se encontraron, por lo menos una vez sabemos que se encontraron, después de la reunión de Jerusalén en el año 49, allí se encontraron, pero presumiblemente antes del año 49 ya Pedro había estado en Jerusalén y también Pablo lo había estado cuando Bernabé lo llevó desde Tarso a Antioquía. Por eso los dos, Pedro y Pablo, contribuyeron cada cual a su manera en el desarrollo del pensamiento cristiano de Antioquía. Pedro seguramente contribuyó con los recuerdos presenciales, digamos, de testigo ocular de los hechos y dichos de Jesús. La importancia de Pedro es única. Precisamente Antioquía acreditó el significado teológico del nombre del apóstol Petros, el sobrenombre que según la tradición evangélica, tanto sinóptica como joánica, proviene del mismo Jesús. Petros, en la iglesia de Antioquía se acercó este nombre Petros del apóstol a la palabra griega Petra, que significa cimiento, roca de cimiento, roca en la cual se apoya la construcción de un edificio. La importancia de Pedro fue pues inmensa en Antioquía, tanto así que cuando hubo una desaveniencia entre Pedro y Pablo por cuestiones no tanto de doctrina, sino de disciplina eclesiástica, Pablo salió de Antioquía y prácticamente no volvió nunca allí, aunque allí, o que en nombre de Antioquía había sido apóstol, salió de Antioquía y Pedro prácticamente entonces tomó en su mano la rienda única de la misión de entre no judíos de la iglesia antioqueña. Digamos unas palabritas acerca de la idea cristológica y de la idea eclesiológica, es decir, sobre la iglesia, de este pedacito de la carta de Pedro. Fíjense, a Jesús, a Cristo lo llama el Señor, o Kyrios, y lo llama la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. Aquí, fíjense, se supone un texto muy importante al cual luego se hace alusión explícita del Salmo 118, uno de los salmos donde los cristianos encontraron argumentos escritorísticos para ponderar la importancia de Jesucristo. Este salmo, amables oyentes, lo escucharon ustedes repetir en las pasadas fiestas pascuales varios domingos seguidos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, dice el Salmo. Dice, este es el día en que actuó el Señor, ha sido un milagro patente. Los arquitectos desecharon una piedra, pero Dios hizo de esa piedra la piedra, digamos, culminante en la construcción del edificio, la piedra angular, es decir, la piedra que sostiene los dos muros que se juntan, que forman un ángulo. Esa piedra sostiene, por tanto, las dos paredes, el ángulo que forma, las dos paredes que se juntan en ángulo. Esa es la piedra desechada por los arquitectos. Dios la escogió con esa alusión o esa cita al Salmo. Explicaron pues los primeros cristianos la muerte de Jesús y lo que después de la muerte de Jesús hizo Dios. Lo desecharon los arquitectos, es decir, lo mataron, lo crucificaron. Pero Dios no dejó las cosas así, Dios lo resucitó y lo exaltó. ¿Ven? La cita del Salmo, pues, acerca de la piedra despreciada por los arquitectos es precisamente la base de la afirmación de la resurrección y la exaltación del Señor. Ahí tienen ustedes la aplicación cristológica de este pedacito de la carta de Pedro. Y luego viene en conexión con ella la aplicación eclesiológica, decía la iglesia. Es la piedra viva desechada por los arquitectos. Pues bien, dice el apóstol, dice
también vosotros como piedras vivas entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Es decir, sobre la base de la piedra viva, despreciada, nosotros somos puestos como piedras vivas en la construcción de un templo. Ese templo maravilloso es un templo espiritual. Es la comunidad cristiana, es la comunidad cristiana. En ella nosotros como piedras vivas del templo ofrecemos sacrificios espirituales, es decir, no materiales como en el templo de Jerusalén, no matando animalitos, sino ofreciéndonos a nosotros mismos. Aquí se toca la idea de esta carta de Pedro con la idea de Pablo en Romanos, en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Presentad vuestros cuerpos a Dios como un sacrificio espiritual, como agradable por Jesucristo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Tanto pues la idea de Pablo como la de Pedro estaba vigente en Antioquía. Allí se cultivaba. Nosotros somos pues las piedras vivas del nuevo templo que sobre la piedra angular puesta por Dios, piedra desechada, pero ya puesta por Dios como piedra angular que sostiene el edificio. Nosotros somos esas piedras vivas y nuestra función no es ofrecer sacrificios materiales, sino el sacrificio espiritual que consiste en vivir como cristianos, en presentar nuestra existencia delante de Dios en forma agradable. Es nuestra existencia la que debe ser, digamos, ofrenda grata, agradable a Dios. Y termina la carta de Pedro con una descripción preciosa de la iglesia. Dice, vosotros en cambio sois una raza elegida, un sacerdocio regio, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que os llamó de la tiniebla a su luz maravillosa. Ahí está una muy antigua y muy preciosa descripción de lo que es la comunidad cristiana. Las lecturas evangélicas, amables oyentes, de estos últimos domingos del tiempo pascual van a ser tomadas del Evangelio de San Juan, la de este domingo y la del próximo, del llamado discurso de despedida que está en San Juan desde la mitad del capítulo 13 hasta el capítulo 17. Es un discurso largo, profundo, en el cual Jesús prácticamente lega a sus discípulos su testamento, la obra maravillosa de su amor que se entregó o que lo llevó a entregarse por ellos. Es el discurso de despedida. Hoy leemos pues casi el comienzo del discurso de despedida de Jesús en el capítulo 14 del cuarto Evangelio. El texto, amables oyentes, en el capítulo 14, versículos 1 a 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no, os lo habría dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí,
también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Este discurso, como les dije ahora, está en la cena de despedida. Es una despedida. Está, diría yo, en la confluencia del tiempo de Jesús, es decir, del tiempo en que Él estuvo presencialmente con sus discípulos en su forma terrena, con el tiempo de la iglesia, en que Él ya no está en su forma terrena con los discípulos. Por eso, naturalmente, como es una despedida, como Él se va, Él lo repite una y otra vez a lo largo del discurso: me voy, me voy. Los verbos que se emplean en griego para esta ida de Jesús son varios, y pagin, por ejemplo, que significa marcharse o marchar, ergeste, que significa ir, poreueste, que significa también marchar, en fin, o irse. Se repiten una y otra vez: Jesús se va, Jesús se va, los discípulos se van a quedar aquí. Hay, por tanto, entre ellos un ambiente de tristeza, de desolación. El evangelista quiere así, fíjense, queridos oyentes, quiere tocar el tema digamos, de la experiencia de los primeros grupos cristianos ante la ausencia de Jesús. Ellos sintieron la falta de Jesús. No fue lo mismo cuando Él estaba con ellos que cuando Él los dejó. Máxime que cuando Él los dejó, lo hizo en esa forma tan trágica y tan terrible, una muerte espantosa. Por eso, evidentemente, Jesús, según el evangelista, tiene que interpretar esa ida suya, sobre todo porque la ida suya, la marcha suya fue, digamos, una muerte aterradora, fue crucificado, y después de ello de eso ellos quedaron sin Él. Por tanto, Jesús quiere explicarles cómo confluye la presencia de ellos con Él, la marcha de Él a través de la muerte en la cruz, y finalmente la vida de ellos sin su presencia física, cómo se relaciona lo uno con lo otro, cómo tienen ellos que entender su vida, cómo tienen que ellos entender su nueva forma de presencia, cómo ellos tienen que entender su muerte. Fíjense, amables oyentes, lo que todo este discurso implica. Este discurso es un esfuerzo teológico maravilloso de este personero del Evangelio, que es el cuarto evangelista, para darnos a nosotros los cristianos una comprensión de la intimidad profunda de nuestra fe. Queridos oyentes, cuando uno habla, por ejemplo, a personas no cristianas o a personas muy indiferentes frente al cristianismo y a lo religioso, uno tiene que emplear un lenguaje adecuado a esas circunstancias. Pero cuando uno toma estos textos y los quiere poner cerca de cristianos, entonces uno está conduciendo a las personas al corazón de la fe, al encuentro íntimo con Jesús. Uno es el lenguaje, pues, que se utiliza o que debe utilizarse desde la frontera de la iglesia hacia afuera, con los alejados, con los indiferentes, con los no creyentes o con los ateos. Ese lenguaje tenemos nosotros que aprender a manejarlo. Tenemos que aprender a tocar esas inquietudes. Al fin y al cabo, el bien que Dios entraña es un bien que nosotros debemos llevar a toda la humanidad. Pero cuando hablamos de las fronteras de la iglesia para adentro, tenemos que hablar un lenguaje de intimidad. Lo que vamos a hablar acá es un lenguaje de intimidad, porque en intimidad está Jesús con los suyos. Con los suyos, está en la cena de despedida. El evangelista quiere que en esta despedida de Jesús, digamos, afloren o tengan expresión los sentimientos de un grupo de discípulos y de primeros cristianos que ya se sienten sin Jesús y se sienten huérfanos, abandonados, que no saben cómo afrontar las dificultades que les presenta este mundo, cómo en medio de los judíos ellos van siendo progresivamente cada vez más marginados, de modo que
poco a poco el judaísmo los iba eliminando, los iba apartando, ya no eran bien vistos en las sinagogas, ya posiblemente los miraban de reojo cuando llegaban al templo, y sin embargo ya ese consuelo maravilloso del Jesús con ellos ya tampoco lo tenían. ¿Cómo entonces se van a sentir? El evangelista quiere que aprendan a manejar esa experiencia profunda de desolación y de abandono. Con esta frase comienza y acaba la primera parte del discurso. No perdáis la calma. Aparece aquí y más adelante al final del capítulo 14. No perdáis la calma. Y luego Jesús se pone al lado de Dios como se había puesto siempre. Creed en Dios y creed también en mí. Es decir, para los de la intimidad de Jesús, Jesús y Dios no son dos figuras independientes y alejadas. Prácticamente coinciden. Esta fue, digámoslo así, la convicción más profunda de la experiencia cristiana. Por eso el cristianismo fue capaz de darle al monoteísmo otra forma, una forma distinta a la que toda la vida había sostenido Israel cuando, digamos, acuñó esa fórmula preciosa del Deuteronomio que los judíos hoy en día llaman Shema, Shema Israel, Adonai Elohecha, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es único, único. Jesús, según el evangelista, les dice, no perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. Al lado de Dios está Jesús. No pueden separarse el uno del otro. No pueden separarse. Esa es la convicción máxima de los cristianos. Y esto fue, queridos oyentes, lo que finalmente ocasionó que la sinagoga, es decir, que la comunidad judía y la comunidad cristiana se separaran irremediablemente. Para los cristianos es irrenunciable este doble imperativo, unido íntimamente. Creed en Dios y creed también en mí. El problema que se toca acá en primer lugar es el problema, digamos, básico de la religión. Es aquí, queridos oyentes, donde religión y fe, digamos, adquieren su unidad íncita. A menudo nosotros los cristianos, sobre todo los de cuño evangélico, como me decía ahora Oscar, y yo lo sabía desde hace tiempo, desde que se presentó el famoso en los años 60, 70, la famosa discusión de la teología de la muerte de Dios entre nosotros. Esto se traginó en el seminario en una forma, digamos, aguda, y prácticamente el seminario de Medellín se vació. Digamos, quedaron casi solamente los muros y tan solo después empezó a reconstruirse. Pero básicamente hubo una, digámoslo así, una oposición entre religión y fe. Aquí es donde donde se aborda desde la fe cristiana el problema básico de la religión. ¿Por qué el Homo sapiens, es decir, nosotros, recién salidos, recién derivados del reino animal, recién llegados a la conciencia personal, llegamos a la intuición de lo divino? ¿Por qué? Porque nos vimos amenazados por nuestra condición de caducidad y de finitud. Fuimos conscientes de ello. Es decir, nosotros supimos, los seres humanos, que llevamos la muerte no afuera sino adentro. La muerte no es una amenaza que nos aceche a un lado del camino como a los animales, sino que la muerte es una amenaza que desde adentro nos carcome. Le podemos salir adelante a la muerte una y otra vez, pero finalmente desde adentro ella alzará implacable su guadaña. Ahí está. Ese es el origen, para mí, pues, de la religión. Y el origen es absolutamente objetivo. El ser humano tenía que ponerse el problema porque el sentido de su vida, el sentido de su actividad, el sentido de sí mismo estaba en juego. Aquí toca pues Jesús ese problema básico de lo religioso. Dice así: no perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no, os lo habría dicho,
y me voy a preparar un sitio. Fíjense, amables oyentes, Jesús viene de Dios, viene de la casa de Dios. Ahora se va y vuelve allá, vuelve a donde vino. Él es el Hijo del Hombre que baja y que sube, como lo dice el cuarto evangelista y lo suponen los sinópticos aquí y allá. El Hijo del Hombre que baja y que sube, que desciende y que asciende. Pues bien, va allá de donde vino, y él sabe que allá de donde vino, en la casa de su Padre, hay muchas estancias, es decir, es un palacio lleno de habitaciones. Él simplemente se va primero para preparar sitio a los suyos. Los suyos tienen sitio allá, por tanto nuestro sitio definitivo no es aquí. Eso es lo que supone aquí Jesús en estas palabras del cuarto evangelio. Esta convicción cristiana corresponde al anhelo religioso básico de nuestra especie. Pablo lo dice con un vocabulario semejante, vocabulario de habitación, en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Compara nuestra vida en el mundo con una tienda de campaña como aquella que usaban los ancestros de Israel cuando andaban con sus rebaños de aquí para allá buscando pastizales y aguas. Llegaban a un punto donde había pastizales y aguas y allí plantaban la tienda. Y luego entonces, cuando terminaban los pastizales y el agua, desmontaban la tienda y se iban para otro sitio. La vida humana es como una tienda de pastores, dice el famoso himno de Ezequías cuando estaba enfermo, cuando Ezequías se creyó cerca de la muerte. Escribió o pronunció ese precioso poema: enrollan mi vida como una tienda de pastores. Enrollan mi vida como una tienda de pastores. Así hacen los pastores cuando se acaba el pasto y cuando se acaba el agua para sus rebaños. Enrollan su tienda. También pues la muerte significa el desmonte de nuestra habitación terrena, que es esta carpa en la cual vivimos. Pero esta carpa en la cual vivimos es reemplazada por una mansión eterna en el cielo, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Aquí Jesús habla de la habitación que Él nos prepara en la casa de su Padre. Se va Él, por tanto, para prepararnos sitio. Si no hubiera sitio, nos habría dicho, pero Él sabe que hay sitio y se va exactamente para obtenérnoslo. Pues bien, lo que sigue es plenamente inteligible. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Aquí está la convicción pues de Jesús según el cuarto evangelista, un consuelo maravilloso, no solamente para sus discípulos desolados, sino que es la palabra de la fe cristiana que consulta el anhelo religioso básico de la humanidad. Es donde religión y fe se intercompenetran. Son, digámoslo así, solamente la afirmación de la fe cristiana le da a la religión su perspectiva y hace que los deseos religiosos del hombre no sean ineficaces. Se va pues Jesús. Pablo en la primera carta a los tesalonicenses tiene un vocabulario muy parecido a este. Uno, precisamente cuando compara estas afirmaciones de Jesús en el cuarto evangelista y las de Pablo, uno ve la cercanía que hay entre la tradición básica joánica y la tradición paulina de Antioquía. Los autores explican esto hoy en día en las obras técnicas del estudio de la teología del cristianismo naciente. Klaus Berger, en su gran obra La historia teológica del cristianismo naciente, explica la tradición joánica por un arraigue de ella en el grupo cristiano de Damasco, que tuvo alguna relación con la tradición joánica primitiva. Allí estuvo Pablo antes de ir a Tarso y a Antioquía. Ahí está probablemente el origen común de estas tradiciones. Pablo dice en Primera Tesalonicenses, dice que con palabra del Señor
Le dice a los cristianos de Tesalónica que estaban preocupados porque algunos habían muerto antes de la parucía. Les dice, yo les recuerdo a ustedes con la palabra del Señor que nosotros, los que quedemos para la venida del Señor, no tendremos más que los que ya han muerto, porque los que han muerto resucitarán, dice Pablo, y así entonces serán arrebatados hacia Cristo que viene en las nubes, para que todos estemos juntamente con el Señor. Escuchen esa afirmación de Pablo en 1 Tesalonicenses, que procede, como dice él, de una palabra del Señor. Escuchen la asonancia de esa frase de Pablo con esta del cuarto evangelista: para que donde yo estoy, estéis también vosotros, para que estemos todos juntos con el Señor. Me podría quedar el día entero, amables oyentes, en este tema. Uno no acabaría de explicar este capítulo, sobre todo porque es un capítulo que nos pone en la intimidad de nuestra confesión cristiana. Es decir, nos hace sentir a nosotros los cristianos en la casa de nuestra fe. No estamos hablando a extraños, a gente que no entiende, a gente que está alejada de estas convicciones, sino a aquellos que las comparten y que las viven. Ese es el lenguaje íntimo de la fe, es el lenguaje de la frontera de la iglesia hacia adentro. Ese es el lenguaje que hemos usado en el día de hoy.